Para comprender qué fue la KGB, primero debemos sumergirnos en el contexto sociocultural de una nación que nació del trauma de la guerra civil y la paranoia de la supervivencia revolucionaria. La Unión Soviética no se construyó solo sobre los pilares de la ideología marxista-leninista, sino sobre la premisa técnica de que el enemigo interno es más peligroso que el ejército extranjero, y que la verdad es un recurso que debe ser administrado y filtrado por el Estado en su totalidad. En este ecosistema de sospecha constante, la seguridad del Estado no era un servicio público destinado a la protección del ciudadano, sino un arma de partido, una extensión directa y quirúrgica de la voluntad del Politburó para garantizar que ningún pensamiento disidente pudiera germinar en el tejido social. La premisa era simple y aterradora: si no podés controlar lo que la gente hace, debes controlar lo que la gente piensa. La génesis de este sistema se encuentra en la Checa, fundada por Félix Dzerzhinsky en 1917. Dzerzhinsky, conocido como Félix el de Hierro, estableció las bases éticas de la organización. El oficial de seguridad debía tener el corazón caliente, la cabeza fría y las manos limpias. Una ironía sangrienta para una institución que ejecutaría a cientos de miles en los sótanos de la Lubyanka. A lo largo de las décadas, esta policía secreta cambió de nombre, OGPU, NKVD, MGB, pero su madurez técnica y burocrática llegó finalmente en marzo de 1954 con la creación formal del Komitet Gosudarstvenной Bezopasnosti, la KGB. El contexto sociocultural de la posguerra y la muerte de Stalin obligaron a la inteligencia soviética a evolucionar de manera drástica. Ya no bastaba con el fusilamiento masivo y caótico de la era de Yezhov, ahora se requería una sofisticación técnica y psicológica para ganar la Guerra Fría desde las sombras de un mundo que ya poseía el arma atómica. La KGB se estructuró como un pulpo administrativo con tentáculos que cubrían cada aspecto de la vida humana. El primer directorio principal se encargaba del espionaje exterior, mientras que el segundo directorio controlaba a la población interna y el quinto directorio, creado más tarde por Yuri Andropov, se especializaba en la supresión de la disidencia ideológica. Andropov, una de las figuras clave más importantes de este suceso, fue quien elevó a la KGB a su máximo nivel de eficiencia. Andropov entendió que la violencia física generaba mártires, mientras que la presión psicológica generaba traidores o locos. Fue él quien perfeccionó el uso de la psiquiatría punitiva, declarando que cualquier persona que se opusiera al paraíso socialista sufría necesariamente de una esquizofrenia de progresión lenta. Bajo esta lógica, miles de intelectuales, artistas y científicos terminaron en hospitales psiquiátricos especiales, conocidos como psijuskas, donde eran drogados con neurolépticos hasta que su voluntad se quebraba por completo. Esta fue una técnica de limpieza social silenciosa y excepcionalmente detallada que evitaba los escándalos internacionales de los campos de concentración. En el ámbito exterior, la técnica de la KGB se basaba en las medidas activas, activnitie meropryatiya. No se trataba solo de robar secretos, sino de influir en el curso de la historia. Un ejemplo técnico magistral fue la Operación Infection, una campaña de desinformación global lanzada en los años 80 para convencer al mundo de que el virus del VIH había sido creado por el Pentágono como arma biológica. Datos duros de los archivos Mitrojin revelan que la KGB gastaba hasta el 25% de su presupuesto anual en estas operaciones de guerra psicológica, logrando infiltrarse en medios de comunicación, sindicatos y movimientos de paz en todo Occidente. Es jugoso mencionar el papel de los ilegales, agentes que vivían décadas en países extranjeros bajo identidades robadas de personas fallecidas, integrándose tanto en la sociedad que incluso sus hijos desconocían su verdadera nacionalidad. Esta dedicación técnica a la mentira absoluta permitió a la URSS anticipar movimientos de la OTAN y robar planos industriales que la maltrecha economía soviética no podía desarrollar por sí misma. En el ámbito de las ejecuciones, figuras como el oficial Vasily Blojin, aunque técnico de la era previa, dejaron un legado de eficiencia que la KGB heredó en sus operativos de liquidación de objetivos especiales. Operaciones como el asesinato de Lev Trotsky con un piolet en México o el uso de paraguas con puntas de ricino para matar a Georgi Markov en Londres, demuestran que la distancia no era un refugio contra los ojos del Kremlin. Científicos y técnicos de la KGB desarrollaron laboratorios secretos de venenos, conocidos como el Laboratorio X, donde se probaban sustancias que no dejaran rastro en las autopsias, transformando el asesinato en una ciencia exacta y discreta.
Sin embargo, el verdadero éxito de la organización fue la creación de una red de informantes tan vasta que destruyó la psique colectiva de la nación. Se estima que en ciudades como Moscú o Leningrado, no se podía hablar de nada importante si había más de 3 personas en la habitación. La desconfianza se convirtió en un rasgo biológico del ciudadano soviético. Incluso figuras que fallecieron en honor a la causa, o que fueron sacrificadas por el sistema, como el agente doble Oleg Penkovsky, demuestran que en este juego la lealtad era una mercancía volátil. Penkovsky entregó secretos vitales a Occidente durante la crisis de los misiles, salvando probablemente al mundo de un holocausto nuclear, solo para ser capturado por sus propios colegas de la KGB y ejecutado, según rumores, siendo incinerado vivo mientras sus compañeros observaban como advertencia. Hacia la década de 1980, la KGB era una institución esquizofrénica. Por un lado, era la única organización que conocía la verdad técnica, que la Unión Soviética estaba perdiendo la carrera contra el capitalismo. Por otro lado, su propia naturaleza le impedía reformar el sistema sin destruirlo. Cuando Mikhail Gorbachov inició la perestroika, la KGB intentó un último movimiento de ajedrez desesperado, el golpe de Estado de agosto de 1991. El jefe de la KGB, Vladimir Khrushchev, lideró el comité de emergencia que puso a Gorbachov bajo arresto domiciliario. El fracaso de este golpe no solo significó el fin de la URSS, sino el aparente desmantelamiento de la KGB. Las estatuas de Dzerzhinsky fueron derribadas y los archivos se abrieron parcialmente, revelando siglos acumulados de delaciones y miseria humana. Pero acá es donde la historia se vuelve excepcionalmente compleja. La KGB no murió, simplemente se replegó. Durante el caos de los años 90, los antiguos oficiales de inteligencia, con su entrenamiento técnico en finanzas, manipulación y redes de contactos, se posicionaron en los sectores clave de la nueva economía rusa. En la actualidad, observamos que el fantasma de la Lubyanka no descansa bajo los escombros del muro de Berlín, por el contrario, ha mutado en una estructura de poder aún más hermética. La transición de la KGB al FSB, Servicio Federal de Seguridad, y al SVR, Servicio de Inteligencia Exterior, fue un cambio de marca comercial, no de ideología. La Rusia contemporánea está dirigida por los Siloviki, hombres de los servicios de seguridad que ven el mundo como un campo de batalla de suma cero. El máximo exponente de este reciclaje de poder es, por supuesto, Vladimir Putin, un antiguo oficial de la KGB en Dresde que utilizó las técnicas de su formación para estabilizar el país bajo un modelo de autoritarismo corporativo. El contexto sociocultural actual en Rusia muestra un retorno a la vigilancia total, ahora potenciada por la tecnología digital. Las técnicas de desinformación que antes tardaban meses en circular por periódicos de izquierda en Europa, ahora se propagan en segundos a través de granjas de bots, alterando elecciones y percepciones de la realidad en todo el planeta. Casos como el envenenamiento de Alexander Litvinenko con polonio 210 o el intento de asesinato de Sergei Skripal con Novichok, demuestran que los laboratorios químicos de la era soviética siguen activos y que la política de liquidación de traidores no ha cambiado un ápice. Observar a la Rusia de hoy es ver el triunfo definitivo de la KGB sobre la política. Es una nación donde el servicio secreto no sirve al Estado, sino que es el Estado. La lección técnica de este expediente es que las organizaciones diseñadas para la supervivencia a través de la sospecha son casi imposibles de erradicar. Simplemente hibernan hasta que el contexto les permite florecer de nuevo. La mirada de los antiguos oficiales nos devuelve el reflejo de un tiempo donde la verdad era una debilidad y el secreto era la única moneda con valor real. Al final, la KGB dejó de ser una agencia para convertirse en una forma de entender la existencia humana, una lucha perpetua donde todos somos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. Hoy, la espada y el escudo siguen presentes, no solo en los emblemas de bronce, sino en la arquitectura de un poder que entiende que quien controla la información y el miedo, controla el futuro de una nación. La KGB es, quizás, el legado más duradero y letal del experimento soviético, un ojo infinito que nunca aprendió a cerrarse.